Los disparos fueron fuertes. Lo vi tirado en el suelo, sujetándose la ingle. Lo que quedaba de su equipo se deslizaba por la pared detrás de él. Algunos perdigones alcanzaron a mi esposa, pero ella aún no se dio cuenta. Ella seguía diciéndole no, pero él no la escuchaba. Él le gritó: «Te invité a cenar, a bailar y a beber. Merezco algo por todo el dinero que desembolsé». Miré. Su muslo estaba acribillado por perdigones. Iban desde la axila hasta la rodilla. Las primeras palabras que pronunció fueron dirigidas a mí. «¿Cómo te atreves a entrar a mi casa, violando una orden de restricción, y hacerle esto a mi invitado?» Para repetir las palabras del famoso locutor de radio, y eso es el resto de la historia. Mi nombre es Benuel Thompson. Esta es mi esposa durante 15 años, Marty. Nos conocimos en la universidad, salimos exclusivamente y nos casamos 3 meses después de graduarnos. Tenemos 3 hijos de 13, 11 y 8 años. No tengo idea de dónde están hoy. Ellos no están aquí. Eso es algo bueno. Marty es maestra de escuela primaria. Soy geólogo. Cada 2 años me envían a algún lugar durante 6 semanas para ayudar en la exploración petrolera. El resto del tiempo trabajo en la oficina local, a unas 4 millas de distancia. La casa en la que vivimos perteneció a mis abuelos maternos. Lo heredé cuando ellos fallecieron hace unos 10 años. Según sus instrucciones, el título está únicamente a mi nombre. Antes de mudarme a casa, lo conecté para grabar sonido, fotografías y videos. Tengo muchos documentos confidenciales de la empresa en una oficina muy segura de la casa. Como vicepresidente de la empresa, tengo que tenerlos para vigilar la casa. Escucho llamadas telefónicas y miro las grabaciones de las puertas delantera y trasera para ver quién entra y sale. Puedo acceder al almacenamiento de la computadora con mi computadora portátil desde cualquier parte del mundo donde haya internet. Marty y yo hablamos por teléfono al menos una vez cada 2 días. Un día, ella simplemente dejó de comunicarse conmigo. La última vez que hablamos, ella actuó como si estuviera enojada conmigo, pero no dijo por qué. Encendí la cámara en nuestra habitación. Estaba sentada en la esquina de la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Le pregunté: «¿Por qué lloras?» Ella respondió: «¿Cómo lo sabes? Puedo escucharlo en tu voz». Ella se quedó en silencio por un minuto y finalmente preguntó: «¿Dónde estás y dónde has estado durante las últimas 2 semanas?» «Estoy en una obra de construcción, a unas 40 millas al oeste de Sitka, Alaska, en el mar de Bering. He estado aquí durante las últimas 3 semanas». «Mentiroso», dijo y colgó. La vi apagar el teléfono. Inmediatamente comencé a mirar fotografías de personas que habían venido a la casa. Su amiga de la universidad, Verónica, la había visitado ayer. Ella me llamó Ronnie. Me acordé de las cámaras en la cocina, porque les gustaba hablar allí en la mesa. Estaban mirando los cuadros sobre la mesa, y Marty estaba llorando. La resolución no era lo suficientemente buena para saber qué había en esas imágenes. Ronnie se fue después de 2 horas y Marty recogió las fotografías y las llevó a nuestra habitación. Los escondió en lo alto del armario. Se fue a la cama con lágrimas corriendo por su rostro. Llamé a mi jefe y le dije que tenía un asunto urgente que atender en casa. Debido al mal tiempo, no pude bajar del andén durante 2 días. Todos los días la llamaba y le dejaba mensajes en el contestador y en el celular, pero nunca volvió a llamar. Me tomó otros 2 días regresar a la ciudad. Llegué el jueves por la noche y me quedé en un motel. Conduje afuera, pero cuando llegué ya estaba oscuro dentro de la casa, así que me di la vuelta y regresé al motel. Me conecté a los monitores y, sabiendo que todos los miembros de la familia estaban allí y a salvo, me fui a dormir tan profundamente como me lo permitió mi ansiedad. Temprano a la mañana siguiente, estacioné el auto de la empresa con todas mis pertenencias en el estacionamiento y me dirigí a casa a pie. Me escondí en el cobertizo del jardín hasta que se fueron. La vista que me recibió fue asombrosa. Todas mis pertenencias habían sido arrojadas al patio trasero, y me refiero a todas. Habían cambiado las cerraduras y la puerta del garaje no se movía. Entré por la ventana del sótano. Sé cómo patearlo con fuerza y no causar ningún daño. Inspeccioné metódicamente cada habitación, revisé todos los registros e ideé un plan. Los registros telefónicos mostraron una llamada. Por Ronnie, decidió que Marty necesitaba pasar una noche en la ciudad. Organizó una cita doble con 2 chicos que conocía e insistió en que Marty fuera con ella para dejar de pensar en el divorcio.
El divorcio fue un nuevo paso para mí. No hubo llamadas telefónicas ni visitas de Ronnie para hablar de ello. Encontré las fotografías donde las había dejado. El tipo que aparecía en ellos se parecía a mí, como yo me parecía a él 2 semanas antes de irme. 2 días antes de irme, me corté el pelo y me afeité la barba. La marca de tiempo digital de las fotos mostraba que fueron tomadas el día 12 del mes, y para entonces ya llevaba 2 semanas en la plataforma. Reconocí a la mujer de las fotos. Era otro amigo universitario de Ronnie y Marty. Su nombre era Sue. Llevé las fotografías a mi oficina en el sótano, las escaneé en la computadora y devolví los originales. Encontré la libreta de direcciones de Marty y llamé al número de la casa de Sue desde un teléfono desechado que guardaba en mi escritorio. Respondió su marido, a quien ya habíamos conocido antes. Le dije quién era y le dije que necesitábamos hablar. Le envié las fotos por correo electrónico después de que prometió no avisarle a Sue que las tenía. Revisó su calendario y me informó que el día que se tomaron las fotografías, Sue y Ronnie habían estado de compras todo el día en un pueblo vecino. Empecé a oler una rata. Puedo oírte decir. Espera un momento. Ella tiró todo al jardín. Mi oficina es donde se guardan los documentos importantes de la empresa. Está protegido del ruido, el fuego y los robos. No se puede entrar sin una retroexcavadora, un martillo neumático o dinamita. La puerta está muy rayada, pero no ha habido ningún robo. Ahí es donde guardo mis computadoras y las baterías de respaldo para las cámaras de seguridad. La misma habitación guarda mi colección de armas encerrada en una caja fuerte incorporada. Saqué una escopeta y una pistola calibre 358. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Alrededor de las 11:30 sonó el timbre de la puerta principal de mi oficina. Lo había instalado hace varios años cuando Marty llegó a casa, y me sorprendió en mi oficina esa noche. Casi le disparé mientras bajaba sigilosamente las escaleras. Subí lentamente las escaleras y miré hacia la sala de estar. Marty estaba allí con un hombre que nunca había visto antes. Estaba demasiado familiarizado con ella. Ella estuvo muy cerca de emborracharse y siguió intentando que él se fuera. Entré sigilosamente al comedor para poder ver mejor lo que estaba pasando. Fue rudo, persistente, y desnudó lentamente a Marty. Estaba tan fuera de sí que no se dio cuenta, pero tuvo la presencia de ánimo para seguir instándolo a que se fuera. Ella seguía diciendo, no soy ese tipo de persona. No te conozco lo suficiente como para hacer esto. No quiero hacer esto. Sabía que todo estaba registrado. Finalmente la golpeó en los labios y se bajó los pantalones. Estaba a medio metro de él cuando sonaron 2 disparos de escopeta y sus genitales se deslizaron por la pared, a medio metro detrás de él. El ruido de los disparos dejó a todos sordos durante unos minutos. Cuando recuperé la audición, primero escuché su grito y luego se desmayó. Entonces escuché a Marty gritarme. Se detuvo para recuperar el aliento y oí sirenas aullar de fondo. Aproveché el tiempo antes de que llegaran para llamar a mi jefe y decirle que era probable que me arrestaran y que lo trajera aquí lo antes posible con el abogado de la empresa. Cuando llegó la policía, la puerta estaba abierta. Marty estaba tumbado en el sofá, medio desnudo, y las armas estaban en el suelo, a 1 metro delante de mí. No estaban cargados, los casquillos estaban en el suelo, a mi lado. Cuando entraron a la casa, mis manos estaban en alto. El primer oficial se me acercó y le dije, «Será mejor que llamemos a una ambulancia para este hombre estúpido antes de que arruine mi alfombra». Me esposaron y me llevaron afuera. Me leyeron mis derechos. Las ambulancias vinieron a buscar a Marty y al tipo, y luego se fueron. Pronto llegaron mi jefe y mi abogado. Me negué a responder preguntas hasta que tuve la oportunidad de hablar con ellos. Me detuvieron y arrestaron por intento de asesinato, caos, disparo de arma de fuego, allanamiento de morada, asalto y vandalismo. El cargo de vandalismo fue porque me tuvieron 4 horas en el auto y no me dejaron orinar. Oriné en su asiento. Después de 8 horas de estar detenido, me permitieron hablar con un abogado. Abogado, a mitad de nuestra conversación alguien tocó a la puerta. Entró un hombre y le preguntó a Benoel Thompson a si le han entregado una citación.
También hay una orden de restricción que requiere que se mantenga a 500 pies de distancia de la señora Marcy Thompson, sus hijos y su casa. Se dio la vuelta y se alejó. Me volví hacia el ayudante del sheriff, que lo acompañó a la habitación. Por favor, escriba la hora y la fecha en que me entregaron. Me lanzó una mirada alegre y salió de la habitación. Le dije al abogado que yo era el único dueño de la casa. Todo el episodio fue grabado y Dicas violó a mi esposa. Ella le dijo repetidamente que no. Al día siguiente por la tarde me presenté ante un juez y fui acusado formalmente. Mi abogado respondió que no era culpable de todos los cargos. La fianza se fijó en 100,000. Mi jefe me rescató inmediatamente. Volví al juez y pedí que mi esposa fuera expulsada de la casa, ya que me pertenecía únicamente. Al día siguiente le entregaron una citación. Tenía 2 horas para salir de la casa, cuando todavía estaba allí 24 horas después. La arresté por allanamiento propiedad privada. Volví a casa, cambié las cerraduras de nuevo, llevé todas mis pertenencias a la casa y tiré sus pertenencias al patio trasero donde estaban las mías tiradas. Cuando apareció en la casa después de su liberación fue acusada de violar una orden de restricción. 2 días después, su abogado me llamó para hablar. La reunión se programó para el día siguiente al mediodía en la oficina de mi abogado. Ella me atacó por ambos lados acusándome de adulterio, invadir una orden de restricción y dañar a un invitado que había invitado a la casa. Era una lista completa de reclamos. Escuché hasta que terminó. Nadie dijo una palabra mientras se lanzaba su reda de corbata. Cuando terminó pregunté si ibas a tener sexo con ese hombre esa noche. De ninguna manera. Estábamos separados. Los papeles del divorcio fueron escritos y entregados. Yo era libre de hacer lo que quisiera. Mi abogado entonces habló y le pidió que señalara la hora en que me entregaron la declaración. Miró las notas y dio la fecha y hora del servicio. Notarás que la fecha y hora en que se entregaron los documentos fue después de que él fue arrestado por defenderte contra una violación. No fui violada. Ella dijo que hablé. Así que estás diciendo que ibas a tener sexo consensual con este hombre. Quiero contrademandarle el divorcio por adulterio. Encontré fotos mías teniendo sexo con esa mujer. La conoces, ¿no? Bueno, no la miré de cerca después de verte en esas fotos. ¿Qué te hace pensar que soy yo en las fotos? Sé cómo te ves de adelante hacia atrás. ¿Dónde está la gran cicatriz en mi hombro que me hice andando en mi motocicleta cuando tenía 18 años? Ella miró. Debe ser la iluminación. No puedo verla. Es porque no está ahí. Mira el cabello en esta foto. Mira la barba en esta foto. Le mostré 2. Así es como llevas el cabello y la barba. Piensa en el día antes de irme. ¿Qué tuve que hacer antes de que me permitieran ingresar a la plataforma de trabajo? Piensa bien. ¿Qué estabas comentando la noche antes de irme, cuando hicimos el amor? Hubo una expresión en blanco en su rostro por un tiempo y luego las lágrimas fluyeron. Tuviste que cortarte el cabello corto y quitarte la barba. Dije que era como si estuviéramos con un extraño. Entonces, ¿cómo es que después de 2 semanas mi cabello y barba volvió a crecer? 6 meses. El abogado y yo salimos de la habitación. Cuando nos íbamos, se dio vuelta y dijo: llámanos cuando estés listo para discutir esto otra vez. 2 días después, estábamos en la misma oficina otra vez. La dejé hablar. Ben, lo siento mucho, vi eso. E inmediatamente perdí la cabeza. Después de que señalaste las inconsistencias, me di cuenta de que no eras tú. Ni siquiera me diste una oportunidad, ¿verdad? Ella bajó la cabeza y sollozó. ¿Tú creaste este lío? Explícaselo a todos y arréglalo. No quiero saber de ti hasta que lo hagas. Me han aprovechado. Pareceré un tonto si tengo que hacerlo. Tiene que haber otra manera. Adiós. Entonces te veré en la corte para el juicio penal la próxima semana. Entonces podemos vernos en la corte de divorcio en 2 meses. No quiero el divorcio. Ben, te amo. Quiero quedar contigo por el resto de mi vida. Asegúrate de recordar decir la verdad en la corte. Tú sabes lo que es tan bien como yo. Hay una pena por perjurión. No se lo digas a nadie. Sabes que las fotos son falsas. Si lo haces, las cosas te saldrán mal. Salí y dejé el edificio por la noche. Recibí una llamada de mis hijos y sus padres dijeron que Martín nos contó lo que pasó y que lamentamos mucho los problemas que ha causado. La ayudamos en todo lo que podamos. El domingo por la tarde el teléfono empezó a sonar. Marcy estaba en la iglesia y les contó a todos cómo me habían tendido una trampa y cómo ella no había captado las pistas de Yunes. Marcy se tomó un tiempo libre del trabajo y fue a la oficina del fiscal de distrito para retirar los cargos en mi contra. Dijo que no los retiraría. Me encontró culpable de todos los cargos. El jueves comenzó el juicio. El Estado presentó todas las pruebas que tenía y se retiró. La policía testificó sobre las pruebas que encontraron. Mi abogado no cuestionó a ninguno de sus testigos. Marcy se negó a responder a sus preguntas. Yo estaba borracho y no recuerdo nada de los hechos de esa noche. Esa fue su declaración. Llamaron al Richard Tracy para testificar. Él era el hombre que intentó violar a Marcy. Si escuchaste bien, ahora es el señor
Richard Tracy sin cerebro dijo que ella estaba consintiendo y nunca dijo que no. Después del almuerzo procedieron con la defensa. Primero llamamos al ayudante del sheriff, que acompañó al baño para entregarme la citación. Confirmó que me habían entregado la mañana después del incidente como ella. Llamó a un cerrajero para testificar. Cuando terminó presentamos el certificado de título de la casa y demostramos que yo era el propietario. Luego me llamó para testificar. Le conté cómo entré al tuve que hacer antes de que me permitieran ingresar a la plataforma de trabajo. Piensa bien, ¿qué estabas comentando la noche antes de irme cuando hicimos el amor? Hubo una expresión en blanco en su rostro por un tiempo, y luego las lágrimas fluyeron. Tuviste que cortarte el cabello corto y quitarte la barba. Dije que era como si estuviéramos con un extraño. Entonces, ¿cómo es que después de 2 semanas mi cabello y barba volvió a crecer? 6 meses. El abogado y yo salimos de la habitación. Cuando nos íbamos, se dio vuelta y dijo: llámanos cuando estés listo para discutir esto. Otra vez. 2 días después estábamos en la misma oficina. Otra vez, la dejé hablar. Ben, lo siento mucho. Vi eso e inmediatamente perdí la cabeza. Después de que señalaste las inconsistencias, me di cuenta de que no eras tú, ni siquiera me diste una oportunidad, ¿verdad? Ella bajó la cabeza. Y soy yo. Tú creaste este lío. Explícaselo a todos y arréglalo. No quiero saber de ti hasta que lo hagas. Me han aprovechado. Pareceré un tonto si tengo que hacerlo. Tiene que haber otra manera. Adiós. Entonces te veré en la corte para el juicio penal la próxima semana. Entonces podemos vernos en la corte de divorcio en 2 meses. No quiero el divorcio, Ben. Te amo. Quiero quedar contigo por el resto de mi vida. Asegúrate de recordar decir la verdad en la corte. Tú sabes lo que es tan bien como yo. Hay una pena por perjurio. No se lo digas a nadie. Sabes que las fotos son falsas. Si lo haces, las cosas te saldrán mal. Salí y dejé el edificio por la noche. Recibí una llamada de mis hijos y sus padres. Dijeron que Martín nos contó lo que pasó y que lamentamos mucho los problemas que ha causado. La ayudaremos en todo lo que podamos. El domingo por la tarde el teléfono empezó a sonar. Marcy estaba en la iglesia y les contó a todos cómo me habían tendido una trampa y cómo ella no había captado las pistas el lunes. Marcy se tomó un tiempo libre del trabajo y fue a la oficina del fiscal de distrito para retirar los cargos en mi contra. Dijo que no los retiraría. Me encontró culpable de todos los cargos. El jueves comenzó el juicio. El Estado presentó todas las pruebas que tenía y se retiró. La policía testificó sobre las pruebas que encontraron. Mi abogado no cuestionó a ninguno de sus testigos. Marcy se negó a responder a sus preguntas. Yo estaba borracho y no recuerdo nada de los hechos de esa noche. Esa fue su declaración. Llamaron al señor Richard Tracy para testificar. Él era el hombre que intentó violar a Marcy. Si escuchaste bien, ahora es el señor Richard Tracy sin cerebro. Dijo que ella estaba consintiendo y nunca dijo que no. Después del almuerzo procedieron con la defensa. Primero llamamos al ayudante del sheriff, que acompañó al baño para entregarme la citación. Confirmó que me habían entregado la mañana después del incidente. Como ello yo llamó. Luego llamó a un cerrajero para testificar. Cuando terminó presentamos certificado de título de la casa y demostramos que yo era el propietario. Luego me llamó para testificar. Le conté cómo entré al campus sin permiso o aviso, sin el transporte escolar adecuado, o incluso una buena razón. Se quedó con su actitud habitual, pero esta vez hacia los Adams. ¿Por qué son tan incompetentes con esto? Tienen la edad suficiente para conducir. ¿Cuál es el problema? El profesor de inglés, a quien realmente adoro hoy, fue uno de los mejores profesores que he tenido. Se puso como una mamá con la administración sobre cómo podían seguir empleando a alguien que falta tanto al respeto a los otros profesores, es privar a sus estudiantes de sus exámenes finales y ponerlos en circunstancias potencialmente peligrosas. Nos dijo que manejáramos nosotros mismos al restaurante y cualquier accidente o problema médico habría sido culpa de la escuela. Lo despidieron más tarde ese día. Muchos de los estudiantes tuvieron una reacción alegre pero confusa, ya que los 6 no estábamos hablando con nadie al respecto. Todo lo que la mayoría de la gente sabía era que este tirano de profesor se había ido. No difundimos mucho la historia de cómo sucedió, porque todavía temíamos ser reprendidos por nuestra participación, ya que técnicamente nos dio la opción de ir con él o quedarse, pero siempre sonreía cuando la gente chismorreaba sobre cuál fue la gota que colmó el vaso que lo despidió. El maestro nos dijo que nos fuéramos de la escuela con él para la fiesta de la clase. Obedecimos y el distrito lo despidió. Comentarios relevantes.
Comentarios relevantes. Cuando era estudiante de segundo año en la escuela secundaria, tuve un profesor de inglés que era como este tipo, nada tan dramático como la historia de la publicación, pero definitivamente actuaba como si estuviera enseñando una clase de literatura avanzada en Harvard. En lugar de una clase de introducción, una cosa divertida, específica, que recuerdo es que estábamos leyendo secciones de un libro en voz alta y criticó a un estudiante por decir claramente la palabra. Frente como en la frente de una persona, insistió en que se pronunciaba como foreading, incluso después de que toda la clase discutiera con él no cedió y estaba visiblemente molesto al final de la clase. Unas semanas después terminó de gritarle a la clase sobre algo y está muy tranquilo cuando le da la espalda a la clase alguien en voz baja, pero muy claramente dice frente a toda la clase, se rió a carcajadas y se puso rojo de ira. Creo que duró unos años, solo editó. Algunas personas preguntaron de dónde era el maestro. Este incidente tuvo lugar y creo que también se crió en los Estados Unidos. Creo que hay un problema en el que algunos maestros deciden que su nivel de educación determina la línea base de su enseñanza o enseñan al nivel que desearían poder y no al nivel real del curso, lo cual es realmente una locura. Uno de los mejores profesores que tuve fue mi profesor de física. Tenía un doctorado y pasaba los veranos investigando en el CERN, pero sabía cómo enseñar el material a nuestro nivel, pero también cómo vincularlo con los avances más vanguardistas en el campo que